Durante 3 largos años, ningún médico, ninguna medicina y ningún tratamiento en la tierra pudo darle a Damián Montero, el jefe criminal más poderoso de toda la Ciudad de México, una sola noche de paz. Cada vez que la oscuridad caía sobre la ciudad, vagaba solo por las inmensas habitaciones de su mansión, atormentado por la tragedia que le había arrebatado a la esposa que amaba y al hijo que nunca llegó a nacer. Pero entonces, una noche silenciosa, Lili, la hija de 3 años de su empleada doméstica, se coló sin hacer ruido en su habitación. Sin ningún temor al hombre al que toda la ciudad había aprendido a temer, se acercó a él e hizo algo tan pequeño, tan simple, que nadie podría haber imaginado su poder. Damián no tenía idea de que este único momento estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Señor Montero. La voz era pequeñita, firme, completamente desprovista de miedo. Damián bajó la mirada y vio a una niña de 3 años parada en el umbral de su habitación, usando un pijama de leoncito, abrazando un conejo de peluche con una oreja rota y con sus oscuros rizos alborotados por la almohada. Se quedó helado. ¿Cuánto tiempo hacía que un niño no se paraba tan cerca de él? Lili, ¿tu mamá sabe que estás aquí? Ella negó con la cabeza, sin importarle en lo absoluto el problema en el que podría meterse. Mi mamá está dormida. Escuché que usted nunca duerme. Vine a ayudar. Entró sin pedir permiso, caminando descalza sobre la gruesa alfombra, y se subió a la enorme cama. Le tomó el esfuerzo de sus 2 pequeñas manos poder trepar. Se acomodó a los pies de la cama, cruzó sus piernitas, y abrazó a su conejo fuertemente contra su pecho. Damián, el hombre que apenas esa misma tarde había decidido el destino de otros 6 con una sola palabra, no sabía qué hacer con esta niña. Sabía que debía llamar a Sofía de inmediato. Lo sabía. Pero había algo en esta presencia pequeña e intrépida, algo en su absoluta certeza de que podía arreglar lo que un ejército de médicos jamás logró tocar, que lo hizo detenerse. «¿Está bien?», dijo en voz baja, y dejó su teléfono sobre la mesa de noche. «Te escucho». Lili se iluminó con pura alegría. Acomodó al conejo en su regazo como una narradora profesional preparándose para un gran momento. Acarició su única oreja rota y tomó un pequeño pero importante respiro. «Había una vez», comenzó, con esa voz exagerada que los niños reservan para los cuentos de hadas más serios. «Había un león que se llamaba Leo. Leo era muy, muy grande y muy, muy fuerte. Todos en la sabana le tenían miedo. Algo en el pecho de Damián se apretó de una forma que no esperaba. No dijo nada. Pero, en realidad, Leo estaba muy triste porque la leona que amaba se fue para siempre. Y Leo ya no podía dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, solo la veía a ella. Su garganta se cerró extrañamente. Por un breve momento, se preguntó si Sofía le habría contado algo a su hija. Si, de alguna manera, esto era un mensaje entregado a través de una niña demasiado pequeña para entender lo que realmente estaba diciendo. Pero el rostro de Lili no mostraba nada más que la pura y absoluta concentración de una niña disfrutando su propio cuento. No había ningún significado oculto en ello, ninguna comprensión adulta del dolor detrás de los ojos de él. Simplemente estaba contando la historia de un león. Entonces, un día, un pajarito vino y se sentó en una rama cerca de Leo. Bajó la voz a lo que ella creía que era un susurro dramático, inclinándose un poco hacia adelante. Y el pajarito le dijo: «Leo, no tienes que olvidarla para volver a ser feliz. Puedes guardarla en tu corazón y aún así tener nuevos amigos. Los amigos nuevos no toman su lugar. Los amigos nuevos solo se sientan al ladito de ella en tu corazón». La habitación se quedó en absoluto silencio. Lili hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en la cálida luz de la lámpara,
tal como había escuchado a su madre hacer pausas en los cuentos antes de dormir. Sus deditos se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Afuera de la ventana, la gran casa contenía el aliento. Y en la enorme cama, a los pies de un colchón donde ningún niño se había sentado jamás, un león que había olvidado cómo dormir, caminaba por alguna parte de la sabana de la imaginación de una niña de 3 años, dándole vueltas a las palabras del pajarito en su enorme y herido corazón. Lily ladeó la cabeza, esperando a que él reaccionara. Cuando vio que él se quedaba inmóvil, tomó su silencio como permiso y continuó. Leo pensó por mucho tiempo en lo que dijo el pajarito, porque Leo era un león, y los leones piensan muy despacio. Mi mamá lo dice, pero también piensan muy profundo. Damián no pudo detener la leve media sonrisa que tiró de la comisura de su boca. Era su primera sonrisa en una semana. Ella no la vio. Estaba demasiado ocupada alisando la oreja rota de su conejo con deditos serios y cuidadosos. El pajarito le dijo: Leo, cuando la extrañes tanto que no puedas dormir, puedes hablar con ella en tu cabeza. Cuéntale lo que hiciste hoy. Ella te va a escuchar, solo que no puede contestarte. Damián cerró los ojos por un momento. Jamás había pensado en eso en 3 años. Nunca se atrevió a hablarle a su esposa de nada desde aquella lluviosa noche. Porque hablarle a alguien que se había ido se sentía demasiado parecido a admitir que ya no estaba. Y sin embargo, una niña de 3 años, sin forma posible de saberlo, le acababa de ofrecer algo tan simple que le dolía escucharlo. Abrió los ojos. Lily ya continuaba. Y Leo empezó a hacerlo. Esa noche, Leo se acostó debajo del gran árbol baobab. Mi mamá dice que el baobab es el árbol más grande de toda la sabana. Y Leo le habló suavecito a la leona. Le contó que hoy atrapó a un antílope, y que fue a visitar el otro baobab que a ellos dos les gustaba, y que vio cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Acarició la única oreja del conejo con gran ceremonia. Y de alguna manera, aunque la leona no podía contestarle, Leo se sintió más ligero. Porque ya no se estaba guardando todo para él solito. Damián seguía perfectamente inmóvil en la cabecera de la cama. No se atrevía a respirar muy fuerte. Tenía miedo de perturbar algo muy frágil que acababa de entrar en la habitación. Y entonces, Leo empezó a nacer nuevos amigos en la sabana. Un elefante viejo y muy amable que se llamaba Elmer. Y un conejito llamado Ru, como mi conejo, pero con sus 2 orejitas. Levantó a su conejo de una oreja con una mirada un poco triste en nombre de su compañero. Los amigos nuevos no tomaron el lugar de la leona en el corazón de Leo. Solo se sentaron al ladito de ella. Y Leo aprendió que su corazón era lo suficientemente grande para la tristeza vieja y la felicidad nueva, al mismito tiempo. Hizo una pausa, luciendo orgullosa de sí misma, y ladeó la cabeza una vez más de manera solemne, esperando su veredicto. Y entonces, al fin, Leo pudo volver a dormir, porque su corazón ya no pesaba tanto. Fin. Recordó algo importante y añadió rápidamente, con la confianza de una niña que confía ciegamente en las reglas. Y ya salió el polvito del sueño. Luego lo miró. Sus grandes ojos marrones buscaron en su rostro con la seriedad inquebrantable de una pequeña narradora, esperando escuchar si su cuento había sido lo suficientemente bueno. ¿Fue un buen cuento, señor Montero? Él intentó responder. Abrió la boca, movió la lengua, pero no salió ningún sonido. Algo profundo en su pecho había subido hasta su garganta, arrebatándole todas las palabras que poseía. Miró a esta diminuta niña sentada con las piernas cruzadas a los pies de su cama, abrazando a su conejo de una oreja, esperando tan pacientemente su veredicto. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Damián Montero no tenía absolutamente nada que decir. Damián permaneció paralizado por un largo momento.
No recordaba la última vez que las lágrimas habían subido tan rápido. Sin previo aviso, sin permiso, presionaron detrás de sus ojos con la fuerza de algo que había esperado años a que se abriera la puerta correcta. Volteó el rostro levemente y parpadeó con fuerza, intentando componerse frente a una niña de 3 años que seguía mirándolo. «Ese cuento», dijo finalmente, con una voz más ronca de lo que pretendía. «Fue muy, muy bueno, Lily». «Ya lo sé», dijo ella simplemente, con esa confianza que solo los niños muy pequeños poseen. Luego soltó un bostezo enorme y descarado, y se frotó los ojos con el dorso de su mano. «Me puedo quedar hasta que se quede dormido. Mi mamá dice que los cuentos no funcionan si te vas antes del final». Damián sabía que debía llevarla de regreso con Sofía de inmediato. Sabía que esto no era apropiado, que no debía convertirse en un hábito, que la hija de su empleada no pertenecía a los pies de su cama a la medianoche en una casa como esta. Pero miró ese pequeño y decidido rostro, luchando tan valientemente contra su propio sueño, solo para asegurarse de que su misión estuviera completa, y descubrió que no tenía el valor para echarla. «Está bien», susurró. «Solo por un ratito». Se recostó contra las almohadas. Se sintió extraño, de una manera que no sabía nombrar. Nunca se había acostado en su propia cama tan temprano. Nunca se había acostado mientras había otra persona en la habitación. Nunca se había acostado sin tener que obligar primero a sus ojos a cerrarse en una batalla que ya sabía que perdería. Lily se acurrucó a los pies de la cama, abrazando a su conejo, tarareando una melodía sin mucho ritmo, probablemente la misma que escuchaba tararear a su madre cuando la arrullaba para dormir. Por primera vez en 3 años, los párpados de Damián se volvieron pesados, no por agotamiento, sino por algo más suave, algo que se sentía, imposible e increíblemente, como paz. Cerró los ojos. En su mente, no apareció la última imagen del rostro de su esposa, ni el sonido del teléfono en aquella noche lluviosa, ni la voz del médico al otro lado de la línea. Solo había silencio, calidez, el pequeño peso de una niña durmiendo a los pies de su cama, y el tarareo haciéndose cada vez más y más débil. Y en algún lugar dentro de su propia cabeza, sin planearlo, sin proponérselo, escuchó su propia voz, callada e interna, hablándole a la mujer con la que no había hablado en 3 años. «Hoy vino una niña. Creo que te habría caído bien». Nadie respondió, pero ya no se sintió como hablarle a la nada. Se sintió como si alguien, en algún lugar, estuviera sonriendo. Sus párpados se volvieron aún más pesados, y se quedó dormido. Algunas heridas no se cierran por fuerza de voluntad, ni por el paso de los años, ni por el consejo de expertos traídos desde ciudades lejanas. Algunas heridas se cierran solo cuando alguien, demasiado pequeño para entenderlas, dice las palabras exactas que se necesitaban y no pide nada a cambio. En el pasillo exterior, el antiguo reloj de pie dio la medianoche. Damián no lo escuchó. Lily ya llevaba 10 minutos dormida, con la mejilla apretada contra el conejo de oreja rota, su respiración lenta y regular, su pijama de leoncito subiendo y bajando como una pequeña marea. Ellos dos, el hombre al que toda la ciudad había aprendido a temer, y la niña de 3 años, dormían en la misma habitación, en el mismo silencio, en la misma paz que nadie habría imaginado posible entre aquellas paredes de mármol. Afuera de la ventana, una suave lluvia comenzó a caer sobre el jardín oscuro. Golpeaba suavemente el cristal, de la misma manera que la lluvia había golpeado otra ventana en otra noche, hace 3 años. Pero esta noche, Damián no la escuchó. Esta noche, Damián estaba durmiendo. Medianoche en los cuartos de servicio detrás de la mansión. Sofía se despertó como lo había hecho casi todas las noches, desde que Lily era una recién nacida.
Su mano se estiró hacia la pequeña cuna junto a su cama, antes de que sus ojos se abrieran por completo. Sus dedos solo encontraron aire. La manta seguía vagamente tibia. Sus ojos se abrieron de golpe. Se sentó en el espacio de un latido. ¿Lily? Sin respuesta. Salió de la cama en un instante, sus pies descalzos golpeando el frío suelo de madera, llamando el nombre de su hija en un susurro ahogado. No se atrevía a gritar. Tenía miedo de despertar al ama de llaves en la habitación de al lado. Revisó el diminuto baño. Vacío. La pequeña cocineta. Vacía. Debajo de la mesa del comedor. Vacía. Detrás del armario. Vacía. Y entonces lo vio. La puerta lateral de los cuartos de servicio. La puerta que siempre quiso arreglar pero nunca lo hizo. Estaba ligeramente entreabierta. Un fino hilo del frío aire de noviembre se colaba por la rendija. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Sofía. Se abalanzó sobre la puerta y la abrió de par en par. Sus pies descalzos tocaron la fría piedra del sendero del jardín. El rocío se aferraba al pasto bajo la luz de la luna. El cielo arriba estaba salpicado de estrellas. Pero no había rastros de Lily. No había ninguna pequeña figura en pijama de león en ningún rincón del amplio y oscuro jardín. Corrió. No se atrevió a gritar. No se atrevió a alarmar a los guardias del perímetro. No se atrevió a hacer ningún sonido lo suficientemente fuerte como para que alguien pensara que había un intruso en la propiedad. Dentro de su cabeza, cada escenario terrible que una madre podía conjurar en menos de un minuto, ya se estaba desenrollando a toda velocidad. Cayó a la alberca. Fue atacada por los perros guardianes. Se la llevaron extraños sobre la barda. Se adentró en la zona boscosa detrás de la finca donde cualquier cosa podía pasarle a una niña de 3 años, descalza, en la oscuridad. Cruzó el jardín. 40 pasos. Se sintieron como 40 años. La puerta de la cocina de la casa principal estaba sin seguro, como siempre a esa hora, esperando las entregas matutinas que ella recibía todos los días. Las luces de la cocina estaban apagadas. ¿Lily? Susurró hacia la oscuridad, sin respuesta. Corrió por el pasillo principal. El piso de mármol estaba helado bajo sus pies. Largos haces de luz de luna caían a través de los grandes ventanales y se posaban sobre la piedra en barras blancas y pálidas. Llegó a la gran escalera y empezó a subir los escalones de 2 en 2. No se atrevía a encender una sola lámpara. No quería que nadie supiera que ella estaba dentro de la casa principal a la medianoche, el segundo piso. Solo una puerta, al final del largo pasillo, tenía una fina línea de cálida luz amarilla sangrando por debajo. La habitación principal. El corazón de Sofía cayó en picada a través de su pecho y siguió cayendo. No. Cruzó el pasillo de puntillas y se detuvo frente a la puerta. Dudó un último momento. Si se equivocaba, si Lily no estaba ahí adentro, si despertaba al amo de la casa a la medianoche por absolutamente ninguna razón. Empujó la puerta. La suave luz amarilla se derramó en el pasillo, y Sofía se quedó rígida en el umbral. La escena dentro de la habitación le robó el aliento. Damián estaba dormido, verdaderamente dormido. Su cabeza descansaba hacia atrás contra las almohadas. Su rostro relajado de una manera que ella nunca había visto en casi un año de trabajar en esa casa. La tensión permanente a lo largo de su mandíbula había desaparecido. Las profundas sombras bajo sus ojos se habían suavizado. Lucía, por primera vez desde que lo conocía, como un hombre y no como una fortaleza. Y a los pies de la enorme cama, acurrucada como un pequeño gatito dormido, estaba Lily. El conejo de una oreja estaba acomodado bajo su barbilla. Una de sus manitas descansaba encima de la cobija, cerca del tobillo de él, como si se hubiera estirado en algún momento de la noche para asegurarse de que seguía ahí. Sofía se quedó en la puerta por un largo momento.
dividida entre una enorme inundación de alivio y una creciente marea de pánico. Esto no estaba bien. Esto, según cualquier estándar profesional, era un desastre. El amo de la casa, la pequeña hija de la empleada doméstica, la cama del amo, a medianoche. Si la persona equivocada lo veía, si la historia se malentendía, se tergiversaba o se corría la voz, podría destruir no solo su empleo, sino la vida entera que había construido para su hija. Cruzó la habitación en silencio, con la intención de levantar a Lily y desaparecer antes de que él despertara. Pero cuando se inclinó, los ojos de Damián se abrieron de golpe. Ninguno de los dos dijo nada. Sofía se congeló, con Lily apenas comenzando a removerse contra su hombro, preparándose para la ira, para la confusión, para que todo lo que había construido se viniera abajo. En cambio, Damián solo la miró. Sus ojos estaban más claros y tranquilos de lo que ella jamás los había visto. Y cuando habló, su voz todavía estaba densa por el sueño. No he dormido así en 3 años. Sofía no sabía qué decir. Señor Montero, lo siento muchísimo. Debe haberse escabullido mientras yo dormía. Le juro que esto nunca... Él se sentó lentamente y se pasó una mano por la cara. Por primera vez desde que lo conocía, lucía casi avergonzado, casi humano, de una manera que su inmaculada compostura nunca había permitido. Sofía, por favor, no te disculpes. Yo debería estar agradeciéndole a ella, agradeciéndote a ti. Solo tiene 3 años, aún no entiende de límites. Haré que arreglen la cerradura de tu puerta esta misma noche. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Sofía, dijo, pronunciando su nombre con mayor suavidad esta vez, deteniéndola a mitad de la oración. No estoy enojado, te lo prometo. Miró a Lily, profundamente dormida en el hombro de su madre, completamente ajena a la conversación de adultos que ocurría a su alrededor. Me contó un cuento sobre un león, sobre perder a alguien que amas y aún así poder volver a dormir. Sofía tomó un pequeño respiro silencioso. Ella nunca le había contado a Lily nada sobre el pasado de Damián. Ella misma solo conocía fragmentos, susurrados aquí y allá entre el personal. No tengo idea de dónde sacó ese cuento. Yo tampoco, admitió Damián. Pero de donde sea que haya venido. Creo que necesito escuchar más. Un largo silencio se extendió entre ellos. Ambos eran conscientes de la extraña y delicada situación que acababa de instalarse en la habitación. No era así como un hombre como él y una mujer como ella debían hablar a medianoche. Esta no era la forma que debían tomar sus 2 vidas. No te estoy pidiendo que la dejes dormir aquí todas las noches, dijo Damián cuidadosamente, como si pudiera leerle el pensamiento. Eso no sería correcto, y lo sé. Pero a veces, si estuvieras de acuerdo, tal vez podría visitarme antes de su hora de dormir, para contarme un cuento. Mandaré instalar una cerradura adecuada en tu puerta hoy mismo, para que esto no vuelva a ocurrir por accidente. Pero si estás dispuesta, y si ella está dispuesta, creo que podría ayudarme. Sofía lo miró fijamente por un largo rato, y bajo el rostro sereno del hombre más poderoso de la ciudad, vio algo que reconoció de inmediato, porque lo había visto en su propio espejo durante muchas noches, después de que su marido la abandonara. Vio a una persona ahogándose en silencio, desesperadamente, a la que, contra todo pronóstico, le acababan de lanzar un salvavidas improbable. Deje que le pregunte a ella en la mañana, dijo Sofía por fin. Si ella quiere, no diré que no, pero debo estar presente todas y cada una de las veces. Eso es lo único correcto, dijo Damián de inmediato, y siempre lo será. Acomodó el pequeño peso de Lily contra su hombro, asintió una vez y se giró hacia la puerta. Llevó a su hija dormida de regreso a través del oscuro jardín, el frío sendero de piedra presionando contra sus pies descalzos, con el corazón latiendo con fuerza.
no por el frío, sino por la incertidumbre de lo que acababa de aceptar. En algún lugar detrás de ella, en la cálida habitación amarilla del piso de arriba, un hombre que no había dormido en 3 años, ya se estaba deslizando de vuelta al sueño. Y en algún lugar frente a ella, en una vida que creía ya tener completamente trazada, un camino completamente nuevo acababa de comenzar a abrirse. A la mañana siguiente, Sofía se sentó frente a su hija en la pequeña mesa de los cuartos de servicio. Leche tibia y pan tostado con mantequilla, cosas ordinarias. Pero nada sobre esa mañana se sentía ordinario. «¿Qué te pareció el señor Montero?», preguntó, observando cuidadosamente el rostro de su hija. Lily masticó lentamente, considerando la pregunta con la profunda seriedad que solo los niños de 3 años pueden darle a un asunto de verdadera importancia. «Está muy triste», dijo por fin. «Pero anoche estuvo un poquito menos triste. Quiero contarle más cuentos». «¿Estás segura?». «Súper segura», dijo Lily, lamiendo una mancha de mantequilla de su pulgar. «Tengo muchísimos cuentos». Y así, lo que había comenzado como un accidente, lenta y cuidadosamente, se convirtió en una rutina. Cada noche a las 8:00, después del baño de Lily y antes de su hora oficial de dormir, Sofía tocaba suavemente a la puerta del estudio o de la habitación de Damián, la pequeña mano de su hija aferrada firmemente dentro de la suya. Al principio, ella se sentaba en la silla de la esquina durante cada visita, silenciosa y vigilante, lista para levantar a Lily a la primera señal de que esto fuera algo diferente a lo que parecía ser. Una amistad inocente entre un hombre solitario y una niñita valiente, que había decidido, a su manera, que él necesitaba ser arreglado. Pero con el paso de las semanas, nunca hubo nada fuera de lugar. Se sentía como ver algo sanar en tiempo real. Los cuentos de Lily nunca se repetían. Una noche, el león Leo tuvo un nuevo amigo, un viejo elefante llamado Elmer, que vino a contar su propia y silenciosa historia bajo el árbol baobab. Otra noche, hubo una princesa que vivía en un castillo hecho enteramente de nubes, y tuvo que convencer al viento de no llevarse volando a su reino. Otra noche, hubo un pequeño pez que le tenía miedo al profundo y oscuro océano, hasta que una vieja y sabia ballena le enseñó que las partes oscuras del mar también tenían estrellas en ellas, si tan solo mirabas con atención. Cuentos simples de la forma en que solo una niña de 3 años podría contarlos, llenos de animales que hablaban, lógicas imposibles y lecciones morales entregadas con la sutileza de una banda de guerra. Pero de alguna manera, cada uno encontraba su camino, con una precisión asombrosa, directo hacia un rincón herido del corazón de Damián, que ninguna conversación de adultos había logrado alcanzar. Comenzó a dormir 4 horas por noche, luego 5. Y luego, aproximadamente 3 semanas después de comenzar la nueva rutina, 7 horas completas de un tirón. Por primera vez en más de 1000 noches, despertó desorientado, casi asustado por lo descansado que se sentía, como si su cuerpo hubiera olvidado por completo lo que era tal cosa, y ahora no lo reconociera del todo. Pequeñas cosas comenzaron a volver a enfocarse. La forma en que la luz de la mañana entraba en diagonal por las ventanas de la cocina, el sabor del café, el sonido de los pájaros en el jardín, cosas que habían sido ahogadas durante años por la estática constante de sus propios pensamientos. Sus asistentes fueron los primeros en notarlo. Susurraban entre ellos sobre lo mucho más agudo que lucía en las juntas, cómo la sombra permanente debajo de sus ojos había comenzado a desvanecerse, cómo su voz volvía a tener ese viejo filo que hacía que los hombres se inclinaran hacia adelante cuando hablaba. Su médico personal, en una llamada de rutina, le preguntó qué medicamento había funcionado finalmente. Damián se quedó callado por un largo momento antes de responder con honestidad. «Ninguno de ellos»,
dijo. Una niña de 3 años y sus cuentos antes de dormir. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y esa mañana de martes, en la reunión semanal celebrada en el gran estudio de la planta baja, Marcos Beltrán, el más leal de sus lugartenientes, vio a Damián tomar asiento a la cabeza de la larga mesa. Esperó hasta que los demás se acomodaran antes de inclinarse ligeramente hacia su jefe y murmurar lo suficientemente bajo para que nadie más lo escuchara. «Se ve distinto, patrón. Parece que está de vuelta». Damián no le respondió, pero en algún lugar detrás de sus ojos, el más leve destello de algo cálido y desconocido cruzó por su rostro. Y Marcos, que lo conocía desde hacía 20 años, comprendió de inmediato que lo que sea que hubiera cambiado en el hombre que tenía enfrente, no provenía de ninguna junta de consejo, ni de ninguna decisión tomada en algún edificio de la capital. Había venido, imposiblemente, de un lugar mucho más pequeño. Las semanas siguieron pasando, y la mansión Montero comenzó a cambiar de formas que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La señora Reyes, el ama de llaves principal, de 71 años, y al servicio de la familia durante 27 de ellos, fue la primera en notarlo. Una mañana, entró a la pequeña cocina a las 6:00 y encontró a Damián ya ahí. No estaba parado frente a la barra con una taza de café intacta, enfriándose en su mano, como lo había encontrado 1000 mañanas antes. Estaba preparando una segunda jarra. «Para Sofía cuando llegue», dijo él sin darse la vuelta. «Ella se despierta temprano». La señora Reyes se quedó perfectamente inmóvil por un largo segundo. Luego solo dijo, «Sí, señor Montero», y salió. Pero más tarde, a solas en la alacena, se presionó un pañuelo doblado contra los ojos, y no se lo quitó por un buen rato. Las pesadas cortinas del ala oeste, mantenidas cerradas durante 3 años, fueron abiertas una mañana por el mismísimo Damián. La luz del sol se derramó en la gran sala por primera vez desde que su esposa caminó por última vez a través de ella. Partículas de polvo flotaban en lentas columnas doradas, atrapando la luz como pequeños pedazos suspendidos de una vida que había estado esperando para volver a respirar. El piano en la esquina de la sala, el que había sido de su esposa, no había sido tocado desde la noche del accidente. Su tapa había permanecido cerrada durante 3 años. Pero un domingo por la tarde, Lily entró paseando a la sala en su pijama de leoncito. Se subió al banco acolchado y presionó una sola nota con su dedo índice. El sonido resonó en la habitación silenciosa como una pequeña campana que se toca después de un largo silencio. Damián estaba de pie en la puerta. No le dijo que se detuviera. Ella presionó otra tecla y otra. Un par de notas al azar sin melodía, solo sonido. Él cruzó la habitación y se sentó a su lado en el banco. Luego, muy lentamente, levantó las manos hacia las teclas y le enseñó las primeras 3 notas de una canción de cuna que su esposa solía tararear. Era una canción en la que no se había permitido pensar en 3 años. Lily chilló de alegría. ¡Más! ¡Más! Él le enseñó 3 más. Sofía estaba de pie en el umbral de la sala, con una mano apretada contra su boca. Sus ojos estaban húmedos, y no dijo ni una sola palabra. Más allá de los muros de la casa, otras cosas también empezaron a cambiar. Damián comenzó a volver a casa más temprano, a las 7 de la noche en lugar de las 10, a veces a las 6. Marcos Beltrán lo notó. Marcos Beltrán no hizo comentarios. Su agenda comenzó a desarrollar huecos inusuales. Rechazó reuniones nocturnas a las que jamás se había negado antes. «Asuntos familiares», le dijo a Marcos una tarde, sin mayor explicación. Marcos simplemente asintió e hizo los arreglos. No preguntó nada más. Una noche, Sofía llevaba una pila de servilletas recién lavadas al pequeño comedor cuando se detuvo en el umbral. Damián estaba ahí. Estaba poniendo la mesa. 3 platos,
3 juegos de cubiertos, un solo jarrón pequeño en el centro con flores silvestres. Señor, Damián. Solo Damián cuando no tenemos invitados, le había dicho él. Damián, yo puedo poner la mesa. Has puesto esta mesa 300 días seguidos. Esta noche la pongo yo. Ella se quedó ahí mirándolo. No sabía qué hacer con las manos. Él levantó la vista del último puesto en la mesa. Siéntate y cena con nosotros, Sofía. Si quieres, ella dudó. Todo lo que había construido para sí misma a lo largo del último año le decía que inclinara la cabeza, murmurara un rechazo cortés y se llevara su plato de vuelta a los cuartos de servicio, donde pertenecía. Pero Lili ya se había subido a la silla alta del medio, palmeando el asiento directamente frente a ella con una palmita pequeña y decidida. «Mamá, mamá, siéntate aquí». Sofía se sentó. Esa cena en la pequeña mesa de la sala de desayunos, con 3 platos, 3 juegos de cubiertos y un solo jarrón de flores silvestres que Lili había cortado esa tarde del jardín. Fue la primera comida que alguna vez compartieron juntos, como algo muy parecido a una familia. Nadie dijo la palabra en voz alta. Nadie se atrevió a nombrar lo que silenciosamente tomaba forma entre ellos 3 en esa pequeña mesa. Pero estaba ahí. Ya estaba ahí. Aproximadamente en la 5ª semana de la nueva rutina, Sofía llevó el café a la pequeña sala de desayunos, como lo había hecho cada mañana durante casi un año. Damián alcanzó su taza, la levantó lentamente, tomó un sorbo largo y cuidadoso, y luego, por primera vez, realmente lo probó. Levantó la vista del borde de la taza y la fijó en ella con tranquila sorpresa. «Este café es muy bueno». Sofía se detuvo en seco. Nadie le había dicho semejante cosa dentro de esa casa. El café había sido servido, bebido, desechado frío, reemplazado y rellenado 1000 veces sin que se dijera una sola palabra al respecto. Le dio una pequeña y tímida sonrisa. «Es el mismo café que preparo todas las mañanas, Damián». «Entonces, hoy es la primera mañana que realmente me lo bebo». Dejó la taza en la mesa y echó un vistazo a la silla vacía frente a él. «Siéntate. El café se va a enfriar si te quedas ahí parada». Se sentó. Él alcanzó la segunda taza en la bandeja sin preguntar y le sirvió. Su primera verdadera conversación como 2 personas, en lugar de como jefe y empleada, comenzó ahí, sobre el vapor de 2 tazas idénticas. Él le preguntó sobre Lili. ¿Qué le gustaba? ¿A qué le temía? ¿Por qué el pijama de león? Sofía le contó sobre la visita al zoológico cuando Lili tenía 2 años. El enorme león macho durmiendo bajo el sol de invierno. La forma en que su hija lo había mirado sin parpadear durante 20 minutos enteros. Y de camino a casa, había anunciado que iba a ser valiente y fuerte, igual que él. Ahora se negaba a quitarse el pijama durante el día dentro de la casa. Sofía tenía que lavarlo todas las noches mientras Lili se bañaba y meterlo a la secadora para que estuviera listo en la mañana. Damián se rió. Fue una risa real, breve y silenciosa. Y lo sorprendió a él más de lo que la sorprendió a ella. Había pasado tanto tiempo. Sofía lo notó y prefirió no comentar al respecto. Simplemente le permitió disfrutarlo. «Le ordenaré un segundo juego», dijo Damián. «Del mismo tipo, para que no tengas que lavarlo todas las noches. No necesitas hacerlo. Sé que no necesito hacerlo. Quiero hacerlo». A partir de esa mañana, el lugar para Sofía en la pequeña mesa de desayuno se volvió permanentemente suyo. Nadie dio la instrucción, nadie pidió confirmación. La taza simplemente aparecía, y la silla simplemente se mantenía apartada. Y entonces Lili comenzó a treparse a la silla del medio entre ellos para cada comida. Hablaba con la boca llena de pan tostado con mantequilla sobre cualquier cosa que cruzara por su cabeza. El pájaro fuera de la ventana, la pequeña correa en los zapatos de su madre.
Cómo el señor Montero tenía el cabello lacio como los hombres de sus libros de cuentos, en lugar de rizado como el de ella. Damián, el hombre que había desayunado solo durante 3 años, se descubrió riendo de nuevo, y luego de nuevo. Esa tarde, llegó un paquete al vestíbulo principal. 2 pares más de pijamas de cachorro de león, exactamente del mismo diseño, talla 3. Sofía firmó la entrega en la entrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y no se las limpió. Lily gritó de alegría cuando rompió la caja. Insistió en ponerse uno de los nuevos pijamas ahí mismo en el pasillo, y luego salió corriendo por los corredores a gatas, gruñendo en su pequeña imitación de un león de verdad. Irrumpió en el estudio de Damián sin tocar a la puerta y levantó las 2 manos en el aire. «¡Soy un león nuevo! ¡Soy el cachorro Leo!». Damián dejó su pluma sobre el escritorio y giró en su silla. Durante 3 años, a nadie se le había permitido entrar a esta habitación sin tocar. No pareció darse cuenta de que acababa de permitirle la entrada a alguien, ni pareció molestarle en lo absoluto. «Eres el león más poderoso de toda la sabana», dijo con grave seriedad. Ella soltó una carcajada cristalina y volvió a salir corriendo, rugiéndole al pasillo vacío mientras se alejaba. Sofía estaba de pie en la puerta del estudio, viendo desaparecer a su hija. Damián levantó la vista de su escritorio. Sus miradas se encontraron. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabían que algo acababa de dar un paso más. La larga mesa formal con sus 12 sillas y su mantel blanco en el gran comedor seguía ahí, aún pulida, aún esperando el tipo de cena que nunca llegaría. Pero la pequeña mesa en la sala de desayuno, con sus 3 platos y sus flores silvestres en un frasco de vidrio común, era ahora la mesa real. Pasaron más semanas, y Sofía, que había estado desempolvando, puliendo y doblando ropa dentro de esa casa por casi 1 año, comenzó a ver cosas que nunca antes había notado. Vio la manera en que Damián se detenía cada noche frente a la puerta del antiguo cuarto del bebé, en el ala este. Esa habitación había sido pintada de un suave azul pálido para un niño que nunca llegó. En 3 años jamás había puesto un pie adentro, pero tampoco había permitido jamás que nadie la vaciara. Disminuía el paso al pasar, apoyaba una mano brevemente en el marco de la puerta, como si estuviera comprobando si ya estaba listo, y luego seguía caminando sin girar nunca la perilla. Vio la forma en que sus hombros se tensaban cada vez que sonaba su teléfono después de las 9 de la noche. Como si cualquier llamada entrante aún pudiera ser la misma que llegó en una lluviosa noche de octubre 3 años atrás. Miraba la pantalla. Respiraba. Solo respondía después de haberse preparado emocionalmente. Vio la manera en que revisaba a Lily 2 veces cada noche. Una durante su propia ronda por la casa antes de cerrar todo. Otra vez, en silencio, más tarde, cuando creía que nadie miraba. Abría la puerta de la pequeña habitación de invitados donde Sofía había puesto un catre para su hija, en las noches en que se quedaban tarde. Asomaba la cabeza el tiempo que dura una respiración larga, y cerraba la puerta de nuevo sin hacer ruido. Una noche, después de que Lily se hubiera quedado dormida, Sofía llevó una pequeña tetera hacia el estudio. Encontró a Damián sentado junto a la ventana alta, mirando hacia el oscuro jardín. No levantó la vista cuando ella entró. «No te has ido a dormir. A veces todavía es difícil», dijo él. «Ya no todas las noches». Pero aún así, ella dejó el té sobre la pequeña mesa auxiliar y se volvió para salir. Sofía, el padre de Lily. Él se detuvo en la puerta. Al principio no se volteó. Luego lo hizo. «Se fue cuando yo tenía 5 meses de embarazo», dijo en voz baja. «No murió, solo se fue. Me dijo que no estaba listo». Damián giró la cabeza. «Así que tú entiendes. Entiendes lo que es el sentimiento de culparse a uno mismo por algo que no fue tu culpa.
Me he preguntado 1000 veces qué habría pasado si hubiera ido a recogerla a tiempo. Si hubiera terminado esa llamada 15 minutos antes. Si hubiera... Damián. Se giró completamente ahora, su voz suave pero firme. Él eligió irse. Eso no fue mi culpa. Tu esposa eligió conducir por esa carretera esa noche. Ella tenía derecho a tomar esa decisión. Eso tampoco fue tu culpa. Él la miró por un largo rato. Más tiempo del que cualquiera de los dos habría considerado prudente. Luego, su expresión se suavizó aún más. Eres la primera persona que me dice eso y a la que le creo. 3 años. Tantos doctores, tantos amigos. Nadie pudo decirlo de una manera que realmente me llegara. Solo lo dije porque lo creo. Lo sé. Es por eso. Salió de la habitación con un rubor encendido en sus mejillas, del cual no tuvo tiempo de darse cuenta. Esa noche, Sofía se acostó en su estrecha cama de los cuartos de servicio y miró fijamente al techo. Por primera vez en 4 años, se permitió pensar en volver a amar a alguien. No del tipo de los sueños de fantasía, el tipo que imaginan las chicas jóvenes antes de aprender lo que realmente cuesta el amor real. El tipo que una mujer que ya ha sido abandonada sabe que podría ni siquiera existir en una forma que no duela. No se permitió pensar más allá de eso. Pero tampoco ahuyentó el pensamiento. De vuelta en la casa principal, Damián permaneció junto a la ventana. Levantó la pequeña taza de té que ella le había dejado y tomó un sorbo lento, caliente. Por primera vez en 3 años, pensó en su esposa sin el peso aplastante de la culpa sobre el pecho. Pensó en ella solo con ternura y con algo que se sentía muy parecido al permiso. En silencio, solo dentro de su cabeza, le habló a la mujer que se había ido. ¿La ves? ¿Qué opinas? No recibió respuesta. Pero tampoco sintió ningún reproche, solo un silencio cálido. Subió las escaleras, se fue a la cama, durmió durante 6 horas. La visita de esa noche comenzó exactamente como todas las demás. Lily ya estaba en pijama, su conejo de una oreja estaba bajo su brazo. Sofía estaba sentada en la silla de la esquina con un pequeño libro propio que jamás había abierto durante ninguna de estas visitas, porque ver a su hija contarle cuentos al hombre más temido de la ciudad era mucho más fascinante que cualquier cosa en cualquier página. Llevaban unas 7 semanas con esta rutina, tal vez 8. Ni Sofía ni Damián habían estado contando. Lily estaba a la mitad de un cuento sobre una mamá pájaro y su pajarito bebé. Y había comenzado de la manera en que comenzaban todos sus cuentos, con un pequeño nido en lo alto de un árbol muy alto y un papá pájaro muy orgulloso que trabajaba todo el día atrapando gusanos. Pero en algún punto a la mitad de una oración, sin previo aviso, la vocecita se volvió seria y baja, de una forma que Damián nunca había escuchado de ella. La mamá pájaro se fue volando un día, dijo Lily, mirando hacia abajo, a su conejo, en lugar de mirarlo a él. Y nunca regresó. Y el pajarito bebé esperó y esperó en el nido, pero la mamá no llegó. Sofía, sentada en su silla habitual en la esquina, se quedó completamente quieta. Abrió la boca para intervenir, pero Damián levantó una mano muy levemente, pidiéndole que esperara. ¿Qué le pasó al pajarito bebé?, preguntó él en voz baja. Su corazón había comenzado a latir con fuerza por razones que aún no comprendía del todo. Lily levantó sus ojos hacia los de él. Sus grandes ojos marrones eran inusualmente solemnes para una niña tan pequeña. Estuvo muy triste por mucho tiempo, porque pensó que la mamá se había ido volando por su culpa. Pensaba que si hubiera sido un mejor pajarito bebé, la mamá se habría quedado. La habitación quedó en un silencio absoluto. Damián sintió un frío resbalar por su espalda. Era la sensación profundamente inquietante de que esta niña pequeña, sin ninguna forma real de saberlo,
acababa de meter su diminuta mano en la parte más resguardada y rota de su ser. La parte que aún creía, 3 años después, que si hubiera terminado esa llamada de negocios 15 minutos antes, su esposa y su hijo no nacido seguirían vivos. La parte que nunca había expresado en voz alta a un solo ser humano. Pero no fue culpa del pajarito bebé, continuó Lily suavizando la voz. No fue culpa de nadie. A veces los pájaros solo se van volando. No porque no fueras lo suficientemente bueno. No porque hicieras algo malo. Estiró su manita y le dio unas palmaditas en el antebrazo. Era un gesto simple y reconfortante, que seguro le había ofrecido a su propia madre muchas veces en las noches difíciles. El pajarito bebé solo tenía que creer eso. Y entonces, su corazón ya no dolió tanto. Damián no pudo hablar. Le escocían los ojos. Y esta vez, no intentó ocultarlo. No apartó el rostro de las lágrimas que, finalmente, después de tanto tiempo, se deslizaron por sus mejillas frente a otro ser humano por primera vez en 3 años. Sofía se levantó a medias de su silla, insegura, dividida entre consolar a su jefe y proteger a su hija de un momento que claramente era demasiado grande para la comprensión de una niña de 3 años. Pero Lily solo siguió acariciándole el brazo suavemente, sin perturbarse en absoluto por sus lágrimas. Tarareó por lo bajo, la misma melodía que probablemente le tarareaba a su propia madre en las noches duras. Sin entender del todo el porqué, solo entendiendo que se necesitaba consuelo y que ella estaba ahí para darlo. Está bien estar triste, dijo Lily simplemente. Pero igual tienes que dormir. Dormir no significa que te olvides. Solo significa que tu corazón está descansando por un ratito. Esa noche, después de que Sofía llevara a su hija dormida de regreso a los cuartos de servicio a través del oscuro jardín, Damián se quedó solo en su estudio durante un largo rato. Su mirada volvía una y otra vez al cajón inferior de su escritorio. Una fotografía estaba guardada ahí bajo llave. Una foto que no había podido mirar en más de un año. Se levantó. Cruzó la habitación. Abrió el cajón. La pequeña llave de bronce tembló ligeramente en su mano. Adentro, yacía una fotografía de bodas en un marco de plata. Una imagen de ultrasonido a las 22 semanas que mostraba una pequeña forma acurrucada, de la que nunca revelaron el sexo porque querían que fuera sorpresa, y un pequeño anillo de bodas en una caja de terciopelo negro. El de ella. El que él le había puesto en el dedo en una tarde brillante bajo un dosel de flores blancas. Su esposa sonreía en la fotografía, con una mano apoyada en la pequeña curva de su vientre. Por primera vez desde el accidente, mirar esa foto no se sintió como ahogarse. Por un largo momento, se sintió simplemente como volver a respirar. Algunos corazones no sanan, olvidando. Sanan cuando alguien les dice con suavidad, alguien demasiado pequeño para saber que está realizando una cirugía a corazón abierto, que nunca tuvieron la culpa. Colocó la fotografía con cuidado de nuevo dentro del cajón, pero esta vez no cerró con llave. A la mañana siguiente, sacó la foto de bodas del marco de plata del estudio y la colocó en el estante de la sala de lectura, donde la luz de la mañana la golpeaba directamente. Sofía lo notó. No dijo nada. Solo entró más tarde ese día con su paño de sacudir, y mientras se movía de estante en estante, colocó silenciosamente un pequeño frasco de vidrio con flores silvestres recién cortadas en el estante, justo al lado del marco. Alejandro Montero tenía 34 años. Era el primo menor de Damián. Era alto, de cabello oscuro, siempre bien vestido, y siempre con una sonrisa que nunca llegaba a las comisuras de sus ojos. Durante 3 años, mientras su primo se mantenía encerrado dentro de la tumba de mármol de su propio dolor, Alejandro había estado expandiendo silenciosamente su influencia.
reuniéndose con los lugartenientes, manejando cada vez más asuntos de la familia en nombre del hombre mayor. Firmando más contratos, asistiendo a más juntas de plaza, absorbiendo más de la maquinaria del imperio, pieza por cuidadosa pieza, siempre con la misma frase en los labios cada vez que alguien preguntaba: «En nombre de mi hermano en duelo», decía con un suave y apesadumbrado asentimiento, «hasta que vuelva a ser el mismo». Había creído, con la serena paciencia de un hombre que ya había sacado sus cálculos, que si esperaba lo suficiente, el título mismo simplemente se deslizaría por la mesa hacia sus manos sin necesidad de ningún golpe de estado. Todo lo que siempre necesitó fue que Damián siguiera rompiéndose, siguiera bebiendo de más, siguiera faltando a las reuniones, siguiera flotando como un fantasma por los pasillos de esa mansión vacía. Hasta que un día, el consejo de la familia simplemente aceptaría que un hombre quebrado ya no podía llevar la corona. Pero recientemente había comenzado a escuchar cosas extrañas. Los asistentes decían que el jefe estaba de regreso. Los lugartenientes murmuraban en sus propias mesas que el mismo Damián había presidido la junta del martes la semana pasada, que su voz en la cabecera de la larga mesa volvía a tener el viejo filo, que la junta del martes, que había sido la reunión de Alejandro durante 2 años enteros, ya no era la reunión de Alejandro en absoluto. Llegó a la mansión Montero para cenar un sábado por la noche, sin previo aviso. Llevó consigo una botella de un buen vino tinto de reserva y una sonrisa cálida y relajada. Se sentó a la mesa y lo observó todo. Observó cómo las sombras bajo los ojos de su primo se habían desvanecido. Observó la manera en que Damián cortaba su corte de carne con la misma precisión decisiva que había esgrimido años atrás a la cabeza de cada mesa directiva en cada negociación. Observó la pequeña canasta de pan que le pasaban a Sofía mientras ella se movía por el comedor. Y observó el breve asentimiento de agradecimiento de Damián cuando pasaba. Observó a Lili levantar la vista desde la silla alta en la esquina de la mesa del desayuno, donde ella había comido temprano, y gritar con un deleite brillante y sin reservas: «¡Señor Montero!». La niña no le tenía miedo a Alejandro, pero claramente prefería a Damián. Alejandro giró lentamente su copa de vino por el tallo. Habló en un tono suave y uniforme: «Te ves diferente, primo. Han pasado 3 años desde la última vez que te vi así». Damián respondió con calma: «Estoy durmiendo otra vez, eso es todo». ¿Qué cambió? Un largo silencio se extendió entre ellos en la mesa. Damián no respondió directamente, solo dijo: «Hay cosas que no imaginaba que todavía fueran importantes para mí». Alejandro sonrió. Asintió como si lo comprendiera. Pero sus ojos, oscuros y veloces, ya estaban haciendo cálculos. Después de la cena, de camino a su coche, Alejandro se detuvo junto a uno de los guardias parados en las escaleras delanteras. «Esa niña», dijo amablemente. «¿Quién es?» «La hija de la empleada, señor». «¿Está seguido en la casa?» «Todas las noches, señor». Le cuenta un cuento para dormir al señor Montero. Es lo mejor que ha pasado en esta casa. La sonrisa de Alejandro no cambió. Le dio las gracias al guardia con un asentimiento relajado y caminó hacia su coche. Se subió. Cerró la puerta y se quedó sentado durante un largo rato antes de girar la llave en el encendido. Sus manos permanecían entrelazadas alrededor del volante. Si Damián volvía a ser el mismo. El plan de 10 años que Alejandro había construido. Una reunión a la vez, una lealtad a la vez, un cuidadoso silencio a la vez. Colapsaría. Una niña de 3 años estaba desmantelando silenciosamente todo. Dentro de los cuartos de servicio al fondo de la propiedad, Sofía le estaba cantando a Lili para que durmiera. Ella no lo sabía. Dentro de la casa principal, Damián estaba leyendo un archivo de trabajo. Bostezó una vez, un bostezo común y corriente, que hace apenas unos meses habría sido impensable. Y se estiró para apagar la lámpara. Él no lo sabía.
Afuera, más allá de las altas puertas de hierro forjado, los faros del coche de Alejandro finalmente cobraron vida y desaparecieron en la noche. En el asiento del conductor, sus nudillos seguían blancos alrededor del volante. Luego, lentamente, sacó su teléfono. Se desplazó por sus contactos y marcó un número que no estaba guardado con ningún nombre. La línea hizo clic. «Soy yo», dijo Alejandro. Su voz era baja y perfectamente estable. «Tenemos que hablar. No por teléfono, mañana. En el lugar de siempre». Cortó la llamada. No arrancó por otro largo momento. Luego aceleró. Y la mansión a sus espaldas, cálida con su única luz encendida en el piso de arriba, y la silenciosa paz de una familia que aún no sabía que estaba en peligro, retrocedió lentamente en la oscuridad una semana después. Un bar clandestino en los callejones del centro de la ciudad. No era el tipo de lugar donde alguien hiciera preguntas ni pidiera nombres. El cuarto trasero no tenía ventanas. El único foco colgante arrojaba una luz amarilla mortecina sobre una pequeña mesa redonda que había sido tallada demasiadas veces a lo largo de demasiados años para conservar su color real. 3 hombres estaban sentados alrededor. Los 2 de un lado estaban vestidos para la ocasión. Chaquetas oscuras, relojes baratos, rostros que habían aprendido mucho antes de esa noche, que la curiosidad era más peligrosa que cualquier arma. El tercer hombre estaba sentado a la cabecera de la mesa, pero la luz no alcanzaba su rostro. Solo la mitad inferior de él era visible bajo el brillo amarillo, una mano con un anillo de oro familiar en el tercer dedo. La forma lenta y deliberada en que esa mano giraba un pesado vaso de tequila añejo sobre la mesa. Un puño de camisa a la medida. Una mancuernilla de plata. Nada más. Su voz, cuando habló, fue baja y tranquila, completamente bajo control. «Este es un asunto familiar», dijo. «Sin asesinatos, sin lastimar a la niña. No le tocan ni un pelo. Sacan a ambas de la propiedad. Las retienen durante 24 horas. Dejan que la niña llore el tiempo suficiente para que él venga corriendo». El hombre de la izquierda, que vestía una chamarra de cuero negro, se removió en su silla. «¿Por qué no simplemente matar a la mujer?», dijo. «Más limpio, más barato». El anillo de oro dio una vuelta alrededor del vaso de tequila, lentamente. «Porque si la niña simplemente desaparece y nunca es encontrada», dijo la voz, «él se destruirá a sí mismo buscándola. Durante años, pasará el resto de su vida volteando cada piedra de la ciudad. No lo necesitamos muerto. Lo necesitamos presente. Necesitamos que llegue a esa bodega. Necesitamos que lo presencie. Y luego, necesitamos que vuelva a colapsar, que se rompa y regrese a lo que era». Hubo un largo silencio. Un sobre lleno de efectivo se deslizó por la mesa. Luego, un pedazo de papel con una fecha y una hora. Luego, una dirección. La antigua bodega en la zona industrial de Vallejo. Edificio número 374. 3 de la mañana, el próximo martes. La llave de la puerta de servicio estará esperando bajo la maceta junto a la entrada lateral. No fuercen ninguna cerradura. No dejen ninguna marca dentro de la casa principal. La única habitación que se toca son los cuartos de servicio. El hombre de la derecha, mayor y más callado, finalmente habló. «¿Y si Beltrán se entera antes de que nos movamos?» «Beltrán no lo hará», respondió la voz. «Beltrán no puede. Esta conversación solo existe entre nosotros 3. Si alguno de ustedes le respira una sola palabra a alguien, terminará en el fondo del río antes de que saldemos el balance. 2 asentimientos. Ninguna discusión». Los 2 hombres se levantaron, tomaron su sobre y salieron de la habitación. La tercera figura permaneció sentada por un largo tiempo. Bebió el tequila de un solo y lento trago. Sobre la mesa junto a él había una pequeña cajita de cerillos, olvidada por un cliente anterior. No la recogió.
No tocó nada que no necesitara tocar. No dejó ninguna huella en todo su camino. De regreso en la mansión, esa misma noche, nadie adentro sabía que era la última noche fácil que tendrían. Lily estaba contando la historia de un pequeño erizo que le tenía miedo a todos. El erizo se enrollaba en una bolita de púas cada vez que otro animal se acercaba, hasta que un día aprendió a diferenciar entre los amigos reales y los que solo fingían. Era una historia pequeña y sencilla, el tipo que solo una niña de 3 años podría contar. Pero en algún lugar, más allá del cálido círculo de luz de la lámpara de la habitación, el mundo ya se estaba inclinando. Damián aún no lo sentía, pero algo en la quietud de la casa comenzaba a inclinarse de la forma equivocada. Después del cuento, Sofía llevó a Lily de vuelta por el oscuro jardín hacia los cuartos de servicio. La nueva y pesada cerradura instalada por un técnico, el día después de la primera visita de medianoche de Lily, hizo clic limpiamente a sus espaldas. Una buena cerradura, una cerradura fuerte. Pero las cerraduras no sirven de nada contra un hombre que ya tiene una copia de la llave. Dentro de la casa principal, Damián estaba parado en la ventana de su habitación y vio cómo se apagaba la pequeña lámpara en la ventana de Sofía. Sonrió levemente para sí mismo y se apartó del cristal. Fue hacia su cama. En la mesa de noche junto a su cama, en un sencillo marco de plata que él mismo había elegido, había una nueva fotografía que acababa de colocar recientemente. No era una foto de su difunta esposa. Era una fotografía de Lily sentada en el banco del piano, riendo, exhibiendo por completo el espacio entre sus 2 dientes frontales faltantes. Sofía se la había tomado con su teléfono la semana anterior y la había impreso para dársela como regalo. La miró fijamente por un largo momento antes de estirarse y apagar la lámpara. Luego se durmió. Martes, 3:00 de la mañana. La cámara de seguridad sobre la puerta de servicio lateral lo captó todo en silencio. 2 camionetas SUV negras entraron desde el camino de acceso privado y se detuvieron justo afuera del pequeño portón perimetral. 4 hombres bajaron, todos vestidos de negro, todos con capuchas bajadas sobre sus rostros. Ninguno levantó la vista hacia la cámara, porque ninguno lo necesitaba. La llave salió de un pequeño sobre. Se deslizó en la cerradura. La cerradura giró. Entraron. No hubo entrada forzada, ni madera astillada, ni alarmas. La casa principal siguió durmiendo sin ser perturbada, bajo su cálida quietud de mármol, porque la casa principal no era el objetivo. Solo los pequeños cuartos de servicio al fondo de la propiedad. 7 minutos después, las 2 SUV salieron en reversa por el portón lateral. La cámara captó la placa del vehículo trasero. Más tarde se comprobaría que era falsa. 7:40 de la mañana. Damián se despertó. Se quedó inmóvil por un largo momento antes de comprender que estaba mal. No hubo un suave toque en su puerta. No le habían dejado una pequeña bandeja con café en la mesita afuera de su habitación. Se sentó. Su corazón ya comenzaba a latir un poco demasiado fuerte para ser una hora ordinaria de la mañana. Sofía nunca llegaba tarde. Nunca. Bajó las escaleras. La cocina estaba vacía. La cafetera en la barra estaba fría. Su taza seguía limpia e intocable en el estante. La señora Reyes iba entrando apenas por la puerta del personal, con su bolso todavía colgado del brazo. Se detuvo en seco cuando lo vio, confundida. La señorita Sofía no se presentó para su turno de las 7, señor. Estaba a punto de ir a buscarla. Damián no respondió. Pasó de largo, dirigiéndose hacia la puerta trasera de la casa principal. Aún no corría, solo caminaba rápido. Pero algo dentro de su pecho ya había comenzado a presionar sus pulmones. Cruzó el camino del jardín bajo la pálida luz de la mañana. El rocío aún cubría el césped. Las puntas de sus zapatos se humedecieron.
Llegó a la pequeña puerta de los cuartos de servicio. Estaba abierta de par en par. Sofía nunca dejaba esa puerta abierta. Nunca entró. La pequeña silla del comedor estaba tirada. Una taza de café rota yacía en el piso de madera. La oscura mancha de café seco ya incrustada alrededor de los pedazos de cerámica. La manta de Lily estaba echada hacia atrás bruscamente sobre la cuna, torcida en una esquina como si unos bracitos hubieran sido arrancados por debajo de ella. La única ventana estrecha en la pared opuesta seguía cerrada y con el pestillo puesto desde adentro. No habían entrado por la ventana, y ahí, en medio del piso, yacía el conejo de oreja rota de Lily. Estaba de costado. Una patita estaba doblada debajo de su cuerpo. Ella jamás lo dejaba atrás. Nunca. Ni una sola vez en los cortos 3 años de su vida había dejado caer a ese conejo para olvidarlo. El frío que bajó por la espalda de Damián en ese instante fue absoluto. Lo supo. Cruzó la pequeña habitación y se arrodilló en el piso. Levantó al conejo con ambas manos. Lo sostuvo contra su pecho por un largo momento, apretándolo tan fuerte que la costura debajo de un brazo se tensó. Sofía, llamó. Su voz salió demasiado plana, demasiado baja. ¿Lily? No hubo respuesta. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó a Marcos. «Ven ahora». Trae a todos los hombres. Revisa cada cámara. 10 minutos después, todos los guardias de la propiedad estaban dentro de la sala de seguridad. Todas las grabaciones de las cámaras de las últimas 12 horas se mostraban en el muro de monitores. Las imágenes se reprodujeron en la pantalla central. 3 de la mañana, 2S, V negras, 4 figuras encapuchadas. La puerta de servicio abriéndose limpiamente, silenciosamente, sin ninguna resistencia, con llave. Solo 3 personas tenían una copia de la llave de la puerta de servicio. La señora Reyes, Bruno, el jefe de seguridad, y según el propio registro del sistema, Damián mismo. Ninguno de los 3 había hecho contacto exterior durante la noche. Las cámaras internas lo confirmaban, lo que significaba que alguien había hecho una copia de esa llave sin ser grabado jamás. Marcos estaba de pie junto a su jefe. Miró la pantalla. Miró a Damián. No dijo ni una sola palabra. Damián permaneció absolutamente inmóvil, mirando el monitor. No habló durante lo que pareció un tiempo eterno. Y cuando finalmente le volvió la voz, no era la voz del hombre que había pasado 3 años sin poder dormir. Era la voz que toda la ciudad alguna vez había conocido. «Encuéntralos», dijo. «Por cualquier medio. Usa cada fuente. Cóbrate cada favor que le haya hecho a cualquier hombre de esta ciudad en los últimos 20 años. Tráiganmelas a casa a las 2. Tienen 24 horas», aún sostenía el conejo de oreja rota en su mano izquierda. No lo soltó. No lo iba a soltar. No hasta que fuera colocado de nuevo en las manitas a las que pertenecía. Y dentro de su propia cabeza, sin proponérselo, sin planearlo, escuchó su propia voz hablando una vez más, baja y silenciosa, hacia la mujer que se había ido. «No dejes que las pierda. Por favor, no dejes que las pierda también». Durante las siguientes 12 horas, Damián no comió, no se sentó, no durmió. Permaneció de pie dentro de la sala de seguridad de la mansión, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el muro de monitores. Y los hombres a su alrededor aprendieron rápidamente a no hablar, a menos que fuera para responder a una pregunta directa que se les hubiera hecho. Marcos movió cada contacto que tenía la familia. Exprimió a sus informantes dentro de la policía. Movilizó a sus hackers privados. Hombres silenciosos en pequeños departamentos de la periferia que nunca daban sus nombres reales, ni preguntaban los de nadie más. Trabajó las calles. Movilizó a los lugartenientes leales, cobrando cada deuda que la familia podía reclamar. Las placas de las SV negras eran falsas.
No podían ser rastreadas por ningún canal oficial. Pero los rines de esos vehículos eran raros. Un modelo personalizado. Solo 3 agencias en la zona metropolitana manejaban ese modelo. Una sola llamada a una agencia en Santa Fe produjo un nombre de hacía 2 meses. Una empresa fantasma, pago en efectivo. La dirección en los papeles era falsa, pero la venta se había realizado. Un despachador de una gasolinera a las afueras de la ciudad, interrogado por un lugarteniente de voz suave que fue enviado en menos de 1 hora, recordó que 2 SUV negras se detuvieron a cargar combustible a las 4:15 de la mañana. Uno de los conductores se había bajado. Había caminado hacia la bomba él mismo. Tenía el tatuaje de una araña en un lado del cuello. Ese cuello tenía un expediente. Su nombre era Beto Fabián. En la calle lo llamaban La Araña. Un sicario a sueldo, sin afiliación. Había trabajado en distintos momentos para 3 familias diferentes. Siempre por dinero, siempre para el mejor postor. Jamás había jurado lealtad a la mesa de los Montero. Marcos lo trajo en menos de 4 horas. Se necesitaron 2 preguntas para que Beto empezara a hablar. Pero Beto solo conocía a un hombre por encima de él en la cadena, un intermediario. No sabía quién había ordenado realmente el trabajo. A él solo le habían dado un sobre grueso lleno de efectivo, una fotografía de una mujer y una niña, además de una dirección y 1 hora. ¿Dónde las tienen?, preguntó Marcos. En la vieja bodega, zona industrial de Vallejo, edificio 374. Lleva vacía 2 años. La rentaron hace 2 semanas. Efectivo. ¿Cuántos guardias? 4. Armados. La madre y la niña siguen vivas. Vivas. Las órdenes eran no lastimar a la niñita. Ni un solo rasguño. Marcos se volvió y miró a Damián. Damián asintió una vez. La orden se dio en cuestión de minutos. Un equipo de asalto de 8 hombres, fuertemente armados. Nada de policía involucrada hasta que los 2 rehenes estuvieran a salvo fuera del edificio. Había demasiado riesgo de una filtración. Demasiado riesgo de que alguien en una nómina que ellos no controlaban le pasara una advertencia a los oídos equivocados. «Patrón», dijo Marcos en voz baja, cuando ambos estaban solos al fondo de la sala de seguridad. «Déjeme liderar el equipo. Usted quédese aquí y coordine desde la propiedad». Damián giró hacia el ventanal alto al final de la sala. Su voz, cuando salió, era muy baja. «Me quedé aquí una vez, nunca más». Marcos guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. No discutió. Damián subió las escaleras. Se puso un largo abrigo negro. Revisó su arma y la deslizó en la funda bajo su brazo. Luego, metió la mano en el bolsillo interior profundo del abrigo y metió con cuidado el conejo de oreja rota de Lili, justo contra el lado izquierdo de su pecho. 9:00 de la noche. El equipo se reunió en el garaje subterráneo de la finca. 3 SUV negras, todas armadas, todas en silencio. Marcos caminó hacia la puerta del conductor del vehículo guía. «Listos, patrón». Damián se quedó quieto por un largo momento junto a la puerta del copiloto. Giró la cabeza y miró hacia los ventanales altos de la casa principal. La sala de lectura seguía iluminada. Él no había apagado la lámpara. Desde allí no podía ver el estante adentro, donde la fotografía de bodas de su esposa descansaba en su marco de plata junto al pequeño frasco de flores silvestres que Sofía había colocado a su lado. Pero podía sentirlo. Podía sentir que ella lo observaba. «Vámonos», dijo en voz baja. Y las 3 SUV salieron una tras otra del garaje y desaparecieron a través de los altos portones de hierro forjado en la oscura noche de la ciudad. Las camionetas se movieron en un convoy lento y disciplinado. Damián iba en el asiento del copiloto del vehículo principal, con una mano apoyada en la rodilla y la otra presionando levemente su abrigo,
donde el pequeño peso del peluche descansaba contra su costado. Durante 20 minutos, nadie habló. Marcos conducía. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas en largas rayas plateadas que bañaban el rostro de Damián y volvían a desvanecerse. Él miraba fijamente hacia el frente. Su mandíbula estaba apretada. No parpadeó en un buen rato. Marcos finalmente rompió el silencio, manteniendo la voz baja. El plan es simple. 3 hombres en el techo del edificio de enfrente con rifles. Francotiradores si se necesita. 4 hombres por la puerta principal a mi señal. Usted y yo por la puerta trasera. Es el punto de entrada menos protegido. Hizo una pausa, sus ojos saltando brevemente hacia Damián bajo la luz intermitente del alumbrado público. Si le pusieron una mano encima a ella o a la pequeña. No dejamos a nadie vivo en ese edificio. Damián dio un solo y leve asentimiento. La lluvia comenzó entonces. Primero un golpeteo ligero en el parabrisas, luego más fuerte, y luego tan pesado que los limpiaparabrisas tuvieron que trabajar en barridos rápidos y constantes que no alcanzaban a despejar el agua. El mismo tipo de lluvia. El tipo de lluvia que había caído una noche de octubre hace 3 años. La noche que decidió quedarse en una llamada de negocios en lugar de manejar para recogerla. La noche en que le dijo a través del auricular que solo tardaría 20 minutos más. La noche en que sus últimas palabras hacia ella fueron las palabras equivocadas, dichas en el tono equivocado, y por las razones equivocadas. Damián cerró los ojos por un largo segundo. Vio el rostro de su esposa. Lo había visto en sus sueños cada noche durante 3 años. Y cada noche, ese rostro lo miraba con el mismo dolor silencioso, un dolor que llevaba consigo una suave forma de culpa, que él siempre asumió era el reflejo de su propia culpa. Pero esta noche, en la oscuridad detrás de sus propios ojos, el rostro de ella no cargaba culpa. Simplemente lo miraba. Sonrió muy débilmente. Fue casi un permiso. Fue casi un suave empujón invisible en su hombro. Ve y sálvalas. Abrió los ojos. El convoy abandonó las calles iluminadas de la ciudad y se deslizó hacia la zona industrial. Las bodegas se alzaban a ambos lados del estrecho camino de acceso. Pesados rectángulos de concreto manchados por el clima y el tiempo. El edificio número 374 estaba al final de la fila. 3 pisos de altura. Una oxidada cortina de metal, sin luces exteriores. Un solo foco amarillo ardía detrás de una pequeña ventana en el segundo piso. Las 3 SUV se detuvieron lentamente 300 metros atrás, ocultas tras la estructura abandonada de un edificio en ruinas. Marcos se tocó el auricular en la oreja. Los 3 francotiradores ya habían tomado posición en el techo de la bodega de enfrente. Enviados con antelación por otra ruta, una voz sonó a través del auricular, fina y clara. 3 blancos a la vista en la planta baja. Un blanco en movimiento en el segundo piso. Hay una niña llorando en la habitación del extremo oeste del segundo piso. Damián cerró los ojos de nuevo por un largo instante. Lily. Los abrió, desenfundó su arma y revisó la recámara por última vez. Su mano derecha fue brevemente al bolsillo de su abrigo. El suave peso del conejo seguía ahí. Y dentro de su propia cabeza, tan silenciosamente que casi ni él mismo lo escuchó, le habló una vez más a la mujer que se había ido. ¿Estás aquí conmigo esta noche? No hubo respuesta, pero lo sintió. Sintió un sí. «Andando», dijo Damián. La puerta trasera de la bodega se dio bajo el golpe seco de un hombro. La madera del marco se astilló. El sonido cortó la oscuridad brevemente, pero el fuerte golpeteo de la lluvia en el techo de lámina arriba de ellos se lo tragó por completo antes de que pudiera escucharse. Marcos y Damián entraron. El pasillo de la planta baja era estrecho, y solo lo iluminaba un foco enjaulado a la mitad del camino.
2 guardias estaban parados al fondo, cerca de una puerta de metal. Marcos se movió primero, bajo y en silencio, y el hombre de la izquierda cayó sin hacer ruido. Uno del equipo de Marcos levantó una pistola con silenciador. Hubo una suave exhalación de aire, y el segundo hombre se desplomó contra el suelo de cemento. 2 impactos sordos, 2 cuerpos inertes. Nada más. El pasillo quedó vacío otra vez. Avanzaron hacia la escalera de hierro del otro lado del piso y comenzaron a subir. A la mitad de las escaleras, lo escucharon. Un sonido pequeño, agudo, roto. El tipo de sonido que solo una niña muy pequeña dominada por un miedo absoluto puede emitir. Venía desde el fondo del pasillo del segundo piso. Lily. Todo el cuerpo de Damián tiró hacia adelante. Se movió para tomar los últimos 3 escalones de una sola zancada, pero la mano de Marcos se cerró con fuerza sobre su hombro. «Espere». La voz de uno de los francotiradores crujió a través del auricular. 3 blancos en la habitación exterior. Segundo piso. Línea de visión limpia por la ventana este. Los puedo abatir desde aquí si me da la orden. Marcos miró a Damián. Damián asintió. 3 suaves exhalaciones de aire sonaron a través del radio, separadas apenas por un latido. 3 golpes pesados. Luego silencio. Marcos y Damián irrumpieron en el pasillo del segundo piso. Su equipo iba justo detrás. Pasaron junto a la habitación exterior sin detenerse. No necesitaban mirar adentro. Al final del corredor oeste había una pesada puerta de metal con un candado y una cadena. Era la única puerta del pasillo bloqueada desde afuera. Damián no esperó al equipo. Retrocedió y pateó la puerta con toda su fuerza junto a la cerradura. Tembló, pero no cedió. Pateó de nuevo, esta vez con todo el peso de su cuerpo detrás del golpe. El marco crujió. La puerta estalló hacia adentro sobre sus bisagras destrozadas. La habitación no tenía ventanas. Un solo foco desnudo colgaba del techo en un cable negro y corto, arrojando una luz enfermiza sobre el piso de cemento. Sofía y Lily estaban atadas a 2 sillas metálicas en el centro de la habitación. Sofía tenía un oscuro hematoma cruzando su pómulo izquierdo y una pequeña abertura en la esquina de su labio inferior. Su cabello se había soltado de donde lo había sujetado esa mañana, pero sus ojos estaban abiertos y lúcidos. Estaba viva. Lily estaba sollozando. Pequeños e irregulares sollozos que sacudían todo su frágil cuerpecito. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Le habían atado una mordaza de tela alrededor de la boca, pero se le había deslizado y colgaba floja en su barbilla. Sofía vio a Damián primero. Sus ojos se inundaron. Intentó hablar a través de lo que quedaba de la mordaza, pero no salieron palabras, solo un pequeño sonido ahogado. Damián fue hacia Lily primero. Ella necesitaba verlo. Cayó de rodillas frente a su silla, acercando su rostro al de ella. Levantó las manos lentamente para que ella viera que se acercaban, y empezó a desatar los nudos de sus pequeñas muñecas. «Estoy aquí, princesa. Estoy aquí». Liberó sus manitas. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sus dedos se cerraron alrededor del suave y familiar peso que había viajado contra sus costillas por toda la ciudad, y sacó al conejo de una oreja. Lo presionó contra las pequeñas manos de la niña. Todo el cuerpecito de Lily se dobló hacia adelante. Aferró al conejo contra su pecho con un brazo y lanzó el otro alrededor del cuello de Damián, llorando sobre su hombro con grandes espasmos. «¡Señor Montero! ¡Señor Montero! ¡Señor Montero! ¡Aquí estoy!», la abrazó con fuerza. Giró la cabeza y le dio un beso en la coronilla, sobre sus alborotados rizos oscuros. Era la primera vez en su vida que besaba a un niño. Algo dentro de su pecho se quebró y se abrió en ese preciso instante. No era dolor esta vez. Era algo más. Algo cálido, enorme y completamente nuevo. Era amor.
el amor de un padre por una niña que no era suya por sangre, pero que de alguna manera, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuándo ocurrió, ya se había convertido en suya. Marcos, sácala de aquí. Ahora. Marcos dio un paso al frente, levantó a Lily con delicadeza en sus brazos y se giró hacia la puerta. Ella se retorció y miró sobre su hombro hacia Damián. «También saque a mi mamá, te lo prometo», dijo Damián. Marcos la bajó por las escaleras hacia uno de los hombres que ya esperaba con una manta lista. Damián se volteó hacia Sofía. Empezó a deshacer los nudos de la silla. Sus dedos, que nunca habían sido torpes en toda su vida adulta, seguían resbalándose con la cuerda. Primero le quitó la mordaza, suavemente para no lastimarle el labio herido. «Sofía, ¿estás bien? Dime que estás bien». «Damián», tosió, su voz ronca. «Damián, detrás de ti». Sus ojos estaban clavados y muy abiertos por encima de su hombro. Damián giró la cabeza. Alejandro Montero salió de las sombras desde una puerta lateral en la pared. Era una puerta que Damián no había notado. Toda su atención había estado en Sofía y Lily. Pasó por alto la oscuridad detrás de las tuberías. Alejandro llevaba un chaleco oscuro y entallado. Su cabello peinado hacia atrás. Esta vez no estaba sonriendo. Su pistola ya estaba en alto. Apuntaba a la espalda de Damián. Pero cuando Damián se dio la vuelta, el cañón lo siguió y apuntó directamente al centro de su pecho. Por un largo segundo, Damián no comprendió lo que estaba viendo. ¿Alejandro? Alejandro habló lentamente, con la misma voz calmada y medida que había usado en cientos de escenas de negocios a lo largo de 10 años. Se suponía que ibas a seguir rompiéndote. Ese era el acuerdo. Con la pena, con el tiempo, conmigo. Yo iba a manejar a la familia en tu nombre. Y algún día, el título simplemente me sería transferido. Nadie cuestiona a un hombre que no puede dormir. Damián se enderezó, alcanzando toda su altura con dolorosa lentitud. Su mano derecha aún estaba enredada en la soga que ataba la muñeca de Sofía. Dio un paso de lado, plantando deliberadamente su propio cuerpo entre el cañón de la pistola y la mujer aún medio atada en la silla a sus espaldas. 3 años. Esperaste 3 años. Te paraste junto a mí en el funeral, cargaste el ataúd. Y casi logras que yo hiciera el resto del trabajo sucio por mi cuenta. Hasta que una niña de 3 años entró caminando a tu habitación y empezó a repararte. Alejandro, tiene 3 años. Solo cuenta cuentos. Es la razón por la que te arreglaste. No puedo permitir que te arregles. No después de esperar 3 años. Elevó el arma una fracción más. Sofía ya había logrado soltar una de sus manos del último nudo mientras Damián usaba su cuerpo como escudo. La otra seguía atada. Y en el último instante posible, antes de que Damián pudiera registrar lo que ella estaba a punto de hacer, arrojó todo su peso hacia adelante, liberándose de la silla y lanzándose al espacio entre él y el arma. Sonó el disparo. El ruido fue ensordecedor dentro de esa pequeña habitación sin ventanas. Estalló contra las paredes de cemento en un solo chasquido plano, resonó una vez más, y luego se desvaneció. Sofía cayó. Cayó directo a los brazos de Damián. La tela blanca de su blusa floreció en rojo a la altura de su hombro izquierdo. Una mancha extendiéndose rápido, esparciéndose ampliamente. Damián reaccionó en el espacio de un latido. Un brazo fue por debajo de ella para atraparla antes de que golpeara el piso. Su otra mano bajó hacia su propia funda en un movimiento tan fluido y practicado que ni siquiera pareció una decisión consciente. Su pistola subió. Disparó 2 veces. El hombro, el muslo. Alejandro se desplomó donde estaba parado. Su arma patinó por el piso y chocó contra la pared del fondo con un seco golpe metálico. No estaba muerto. Damián no quería que muriera. Marcos irrumpió por la puerta junto con 2 hombres del equipo. Barrieron la habitación en segundos.
No había otros pistoleros. Marcos llegó hasta Alejandro en 3 zancadas largas. Plantó la bota contra la muñeca del hombre herido con fuerza y pateó la pistola lejos de su alcance. No dejó que Alejandro pronunciara una sola palabra. Su mano se cerró con fuerza sobre su garganta, lo suficiente para dejar en claro que el silencio era su única opción. Damián no miró nada de eso. Estaba de rodillas sobre el concreto, en el centro de la habitación, y Sofía estaba en sus brazos. La sangre traspasaba el frente de su blusa. Era demasiada. Sofía, Sofía, mírame, mírame, aún respiraba. Sus ojos seguían abiertos, aunque comenzaban a perder enfoque. Sus labios se movieron. Un susurro. Lili. No dejes que Lili me vea así. Él la acomodó con cuidado para que la herida quedara presionada contra su pecho, oculta de la vista desde la puerta. Rompió su abrigo, dobló una sección del grueso forro y lo presionó con ambas manos contra su hombro. Marcos. Ambulancia. Ahora. Ya viene en camino, dijo Marcos con un dedo en el auricular. 4 minutos, patrón. Damián la abrazó. Una mano mantenía la presión sobre la herida. La palma de la otra sostenía la nuca de ella. Acercó su boca a su sien. ¿Me oyes? No tienes permiso de irte. No vas a dejarme. No puedes. No podré sobrevivir a esto una segunda vez. No puedo. Y dentro de su cabeza, esta vez no le estaba hablando a la mujer que había perdido 3 años atrás. Le estaba hablando a la mujer que sangraba en sus brazos. Ahora, le rogaba a ella. Le rogaba al techo sobre ellos. Le rogaba a la lluvia que aún martillaba el tejado, a la oscuridad más allá de la puerta y a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. No me la quites. Un hombre que había pasado 3 años creyendo que ya lo había perdido todo. Descubrió en un solo instante que siempre había más que perder. Y siempre más. Si era lo suficientemente rápido y valiente para salvarlo. Las sirenas comenzaron a aullar a lo lejos. Luces azules y rojas empezaron a barrer las mojadas paredes de la bodega a través de las rendijas. Los labios de Sofía se curvaron en la sonrisa más leve posible. Sus ojos seguían abiertos. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de la mano de él. No me perdiste, Damián. Los paramédicos irrumpieron por la puerta. Una camilla, suero intravenoso, manos entrenadas moviéndose rápido a su alrededor. Damián no soltó la mano de Sofía hasta que la subieron a la camilla. E incluso entonces, solo la soltó el tiempo suficiente para levantarse y seguirlos hacia afuera. Caminó a su lado todo el trayecto hasta la ambulancia. Se subió con ella sin pedir permiso. No se apartó de su lado ni un solo segundo. El pasillo del hospital olía a antiséptico y a café viejo. Las luces del techo zumbaban débilmente. Sofía estaba dentro del quirófano. Ya llevaba adentro 3 horas. Damián y Lili estaban sentados juntos en la banca de plástico duro afuera de las puertas dobles. Lili seguía en pijama. La tela tenía manchas de sangre seca del hombro de su madre. A nadie se le había permitido cambiarla, porque Damián se había negado. Calladamente y sin explicaciones cada vez que alguna enfermera se lo ofrecía. La mantuvo en su regazo. Ella aferraba el conejo de oreja rota contra su pecho con ambos brazos. Ambos estaban temblando. Tras un largo silencio, ella levantó su carita hacia la de él y preguntó, con un hilo de voz, ¿Mi mamá se va a ir? Damián apretó su brazo alrededor de ella. Apoyó la barbilla en la parte superior de sus rizos enredados. No, no, mi amor. Mamá va a volver contigo. Está con los mejores doctores de toda la ciudad. La están cuidando muy, muy bien. ¿Lo promete? Te lo prometo. Lili se quedó dormida sobre su hombro poco después, agotada por las horas de llanto y miedo. Damián no se movió en toda una hora. No cambió el peso de su cuerpo. No ajustó su espalda contra la dura silla. Ni siquiera giró la cabeza. La mantuvo abrazada contra él y la dejó dormir.
Marcos llegó al pasillo con el tiempo y se puso en cuclillas junto a él, manteniendo la voz baja para no despertar a la niña. «Está hecho, patrón. Alejandro y todos los hombres vinculados a él han sido entregados a la fiscalía junto con el expediente». El expediente había sido meticuloso. Imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión 3 meses antes, mostrando a Alejandro en una visita sorpresa, solo, durante 15 minutos dentro del cuarto de llaves. Declaraciones juradas de los 4 pistoleros, todos los cuales habían comenzado a hablar a los pocos minutos de ser interrogados. Transferencias bancarias rastreadas desde una cuenta en las Islas Caimán al intermediario que pagó a los secuestradores. Todo en papel. Todo apuntando directamente hacia Alejandro Montero. Damián había elegido la ley en lugar de la sangre. Era un punto de inflexión en la brújula moral de un hombre como él, y Marcos lo comprendió sin necesidad de palabras. Asintió una vez. No dijo en voz alta lo que estaba pensando, pero Damián ya lo sabía. Esto no era debilidad. Era un tipo diferente de poder, del tipo que no requería derramar más sangre para ejercerlo. A las 3:30, las puertas dobles del quirófano se abrieron. Un cirujano en bata azul se empujó los lentes de seguridad hacia la frente mientras se acercaba. Su rostro reflejaba cansancio, pero estaba sereno. «Va a vivir». La bala atravesó limpiamente el hombro. Falló en darle a la arteria por cuestión de milímetros, pero necesitará tiempo para recuperarse. Varios meses. Damián casi no pudo mantenerse derecho en la silla. Marcos estuvo ahí en un instante, con una mano firme debajo de su codo. «Gracias, doctor», dijo Damián. Su voz se quebró. Varios días después, Sofía abrió los ojos en una habitación privada del hospital. Estaba débil. Cada pequeño movimiento le dolía. Damián estaba sentado junto a la cama. No había salido del hospital en 4 días. No se había rasurado. Llevaba una camisa limpia que alguien de su equipo le había traído. Tomó la mano de Sofía sobre la cobija y la colocó entre las suyas. «¿Por qué?», dijo muy bajito. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te pusiste frente a esa bala?». Ella sonrió apenas. Sus labios estaban pálidos y resecos. «Porque Lily necesita un padre», susurró. «Y yo te necesito a ti». Él agachó la cabeza lentamente y presionó su frente contra la de ella. Sus lágrimas cayeron sobre la almohada del hospital, junto a la mejilla de ella. No dijo nada más. No se necesitaba decir nada más. Las semanas pasaron. Sofía finalmente fue dada de alta. La llevaron de vuelta a la finca, pero no a los cuartos de servicio al final del jardín, sino a una habitación en la planta baja de la casa principal, que había sido rápidamente adaptada para ella. Damián lo había ordenado antes de que saliera del hospital, para que no tuviera que subir las grandes escaleras durante su recuperación. Él le daba de comer sopa con sus propias manos y la cepillaba. Le leía por las noches desde una silla baja junto a su cama. Le cambiaba las vendas él mismo 2 veces al día, incluso cuando había una enfermera profesional a solo unos pasos en la habitación contigua. Lily pasaba horas enteras acurrucada contra el lado sano de su madre. Y ahora, noche tras noche, era la niña quien contaba los cuentos. Ahora era su turno de contárselos a mamá. Ya no quedaba ninguna distancia entre ninguno de los 3. Solo quedaba esto. 3 personas que habían caminado juntas sobre una línea dibujada con sangre, y habían salido del otro lado, aún sujetándose los unos a los otros, una noche, mucho después de que Sofía se hubiera quedado dormida y la pequeña lámpara junto a su cama proyectara solo un círculo dorado sobre la almohada. Damián se quedó sentado en su silla, mirándole el rostro por mucho, mucho tiempo. En silencio, dentro de su propia cabeza, le habló a la mujer que había perdido hace 3 años. «¿Me das tu permiso?». No hubo respuesta. Solo un silencio cálido,
del tipo que se asentaba en su pecho como una mano descansando sobre su hombro. Y Damián comprendió que el silencio mismo era la respuesta. Varios meses después de que Sofía se hubiera recuperado por completo, el jardín de la finca Montero estaba bañado por el oro suave de una tarde de finales de primavera. El cielo estaba despejado. No había rastro de lluvia en ninguna parte. Los manzanos a lo largo del borde del jardín habían florecido tarde ese año, y pequeños pétalos blancos yacían esparcidos sobre el camino de piedra en montones irregulares. Sofía estaba de pie en el sendero, usando un vestido claro y un chal ligero sobre los hombros, porque la brisa aún soplaba un poco fresca. Su hombro izquierdo seguía siendo ligeramente más débil que el derecho, y siempre lo sería. Pero sus mejillas habían recuperado su color. Sus ojos brillaban. Parecía una mujer que había logrado salir de una habitación muy oscura y caminar hacia el sol por su propio pie. Lily estaba de pie junto a su madre en su pijama de leoncito, porque se había negado a ponerse cualquier otra cosa, incluso durante el día, incluso en el jardín. Entre sus manitas sostenía una pequeña cajita de terciopelo, agarrándola con ambas palmas como si fuera el objeto más importante de todo el mundo. Había insistido, con toda la solemnidad de un embajador de 3 años muy serio, que ella debía ser quien la cargara. «Tengo que hacer la parte más importante», le había dicho a Damián esa mañana, parada en su estudio con la barbilla en alto. «Si no, no cuenta». Damián se hincó frente a Sofía sobre el camino de piedra. No dio un discurso. No recurrió a palabras rebuscadas. Solo levantó la mirada hacia el rostro de ella y habló de forma sencilla y directa sobre la verdad de lo que ella había hecho por él. «Sofía, entraste a mi casa vacía y silenciosa sin pedir permiso jamás. Tu hija me enseñó a dormir de nuevo. Tú te paraste frente a una bala que era para mí. Pasé 3 años viviendo con una culpa que no me dejaba descansar. Y tú me demostraste que un hombre como yo aún podía ser amado. Cásate conmigo. Déjenme ser su familia, la tuya y la de Lily, por el resto de nuestras vidas». Sofía asintió con la cabeza, bañada en lágrimas. No pudo pronunciar palabra, pero asintió una y otra vez, y extendió ambas manos para acariciarle el rostro. Lily empezó a brincar sobre el camino de piedra, sosteniendo la caja del anillo en alto como un trofeo. «Entonces, ¿eso significa que el señor Montero ya es mi papá de verdad?» Damián soltó una carcajada, una risa real y profunda, que salió desde su pecho, sin un solo hilo de dolor aferrándose a los bordes del sonido. Tomó a Lily con un brazo y atrajo suavemente a Sofía con el otro. Y ahí, bajo la luz de la tarde, con los pétalos blancos cayendo sobre ellos, una familia que nadie habría imaginado posible, finalmente se convirtió en una familia de la manera en que el mundo entero podía verla. Queridos amigos, a veces la mayor sanación en esta vida no proviene de las personas que el mundo llama sabias, poderosas o importantes. A veces viene de alguien demasiado pequeño para saber que está haciendo un milagro. Una niña en pijama de león. Un conejo de peluche con una oreja rota. Un simple cuento antes de dormir, que repara en silencio lo que la medicina, el dinero y el tiempo no pudieron. La verdad que nos deja esta historia es que sanar no significa olvidar. Solo significa darle a tu corazón permiso para descansar por un ratito y permitir que el nuevo amor se siente suavemente al lado del viejo recuerdo. Ahora, nos encantaría escucharte. ¿Alguna vez ha habido alguien en tu vida, quizás alguien que el mundo consideraría demasiado pequeño o simple para importar, que haya sanado una herida en ti que nadie más podía alcanzar? O tal vez fuiste tú esa persona pequeña que salvó a alguien más sin saberlo. Por favor, comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos,
porque todos y cada uno nos importan. Si esta historia tocó tu corazón esta noche, tómate un momento para tocar el botón de me gusta, para que más personas puedan encontrarla. Suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra gran familia de oyentes, porque una historia completamente nueva de esperanza, sanación y amor te espera todos los días. Y por favor, comparte este video con alguien en tu vida que quizás necesite escuchar esta noche, que nunca es demasiado tarde para que su historia cambie. Desde aquí, les enviamos nuestros mejores deseos de salud, un corazón en paz, una vida llena de risas, y que siempre tengan a alguien a su lado cuando las noches sean largas. Cuídense mucho. Que duerman bien esta noche, y nos volveremos a ver muy, muy pronto en nuestra próxima historia. Adiós por ahora, queridos amigos, hasta que nos volvamos a encontrar.